¿Qué tal, amigos? Ahora en este tercer video voy a decirles los 4 momentos de este método de lectura bíblica con disciplina. El primer momento es un momento de oración. Relájese, ya dijimos que en una hora indicada, la misma cada vez, eso va a ayudar mucho. Siéntese, relájese, respire profundamente, pasando aire por su nariz, soltándolo por la boca de 8 a 10 veces, despacio, pensando en la presencia de Dios. Después mentalmente haga presente a Dios en tu vida. Piensa, Dios está aquí, Él me ama, Él siempre está a mi lado. Invoque al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida, actúa en mi ser, ilumíname, inspírame. Tú que inspiraste la palabra de Dios, ayúdame a entenderla, a comprender el mensaje. Gracias, Señor, por dejar tu palabra para conocerte, para saber lo que tú quieres de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdame a entender este mensaje de la palabra. Y puedes terminar con una jaculatoria que a mí me sirve mucho, donde invocamos al Espíritu de Dios en 3 ocasiones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Primer momento, este momento de oración, de conexión con Dios. Hacer presente por fe a Dios con nosotros y en su palabra. Segundo momento, viene la primera lectura del texto. Recuerda que vamos a leer un título del capítulo cada vez. Se lee el título. Esta primera lectura la llamo lectura de comprensión. La lees. Debes entender todas las palabras, las frases. Si hubiera una palabra que no entiendes, debes tener un cuaderno bíblico donde vas a anotar las dudas que surjan. Si lees el título y hay una palabra o frase que no entiendes, anótala y luego preguntas a tu sacerdote o pregunta a tu líder en el grupo, a alguien que pueda ayudarte a entender o a comprender la duda, a aclarar la duda. Entonces, primera lectura de comprensión. Lees el texto. Si entendiste, si comprendiste lo que dice el texto, entramos a la segunda lectura que llamamos de meditación y conversión. Vuelves a leer el título, pero ahora vas a leer su explicación, su nota explicativa, como ya vimos en el anterior video, y te vas a hacer en silencio 2 preguntas siempre. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios? En esta segunda lectura, lees el texto, el título, lees su explicación, lo meditas haciéndote estas 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios en su palabra? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Y es aquí donde tienes que sacar propósitos para vivir. Un propósito ya sea de cambio en tu vida por lo que Dios te está pidiendo en la palabra. Por ejemplo, si yo leo el texto donde Jesús dice que debemos perdonar y yo tengo en mi corazón un resentimiento hacia alguien, al escuchar el llamado de Dios que debemos perdonar, un propósito mío tiene que ser perdonar toda ofensa que me hayan hecho, porque la palabra de Dios es para hacer la vida. Y así siempre que medites la palabra, tienes que sacar por lo menos un propósito para ponerlo en práctica en tu vida. Anota en tu cuaderno bíblico ese propósito para que lo recuerdes y lo tengas en cuenta en practicarlo. Y el cuarto momento es una tercera lectura que yo llamo lectura de respuesta en oración. Vuelvo a leer el texto y recuerdo el propósito que me hice, entonces dialogo con Dios, le agradezco la enseñanza que he encontrado en ese texto, le ofrezco el propósito que me hice y le pido que me ayude a vivirlo, a cumplirlo. Siempre agradece a Dios que nos ha dejado su palabra
para conocerlo más y su palabra para vivir en su voluntad. Entonces, este método son 4 momentos. Primero, lectura de conexión con Dios. Segundo momento, primera lectura de comprensión del texto. Tercer momento, segunda lectura de meditación y conversión, donde nos hacemos las 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Y dijimos que en esta segunda lectura se lee el texto y las notas explicativas. Luego nos hacemos esas 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios? Y el cuarto momento es volver a leer el título, pero ahora lo leemos para agradecer a Dios la enseñanza que obtuvimos, para presentarle el propósito que nos hicimos de vivir el mensaje que hemos encontrado en su palabra, para pedirle que nos ayude a vivirlo. Hermanos, aquí tienen una explicación, un método, una guía de cómo leer la palabra de Dios. Ojalá estas palabras mías no caigan en saco roto. Ojalá que esta semilla sembrada en sus corazones, en sus oídos y en sus mentes den el fruto que Dios espera de nosotros, de su palabra. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.